Hola, Melón. Pues ya sabemos lo que es una potencia. Ya sabemos hacer la potencia de un producto y de una división. Y ahora te voy a explicar cómo operar con potencias. Vamos a empezar con la suma de potencias. Si yo tengo dos potencias, como a elevado a p más b elevado a q, lo que puedo hacer es pasar al siguiente ejercicio, porque esta operación no está definida, es decir, que no lo puedes hacer. Me da lo mismo que las potencias tuviesen la misma base, es decir, que fuese algo del estilo 3 al cuadrado más 3 elevado a 7. No lo puedes operar. Me da lo mismo que las potencias tuviesen el mismo exponente, es decir, que fuese algo como 2 elevado al cubo más 5 elevado al cubo. No lo puedes operar, ¿vale? Así que olvídate. Esto tiene un poco que ver con lo que hablamos en el vídeo anterior de teoría de la potencia de una suma, ¿vale? Tienes que diferenciar muy bien qué operaciones puedes hacer y cuáles no puedes hacer. Con estas, lamentablemente, no puedes hacer nada. Si el ejercicio está preparado, podrás hacer alguna cosilla, pero de forma general no se pueden operar. Pues vamos a empezar a hacer cosas que sí se puedan operar, ¿vale, Melón? Por ejemplo, el producto de potencias. Hago una pausa porque quizá ahí lo que debería haber puesto es producto de potencias de la misma base. Si yo tengo dos potencias a elevado a p por a elevado a q que tienen la misma base, a en este caso, el resultado es otra potencia que tiene la misma base, es decir, a, y como exponente tiene la suma de los exponentes, es decir, p más q. Por ejemplo, 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3 es igual a 2 elevado a 3 más 5, es decir, 2 elevado a 8. O sea, Íñigo, que lo que me estás diciendo es que si las potencias no tienen la misma base, ¿no las puedo multiplicar? Pues no, no las puedes multiplicar. Solamente en el caso en el que estés multiplicando potencias que tienen distinta base, pero el mismo exponente, como a elevado a n por b elevado a n, podrás juntarlo como a por b elevado a n. Pero esto ya lo habíamos tratado en el anterior tema. Así que, resumiendo, si tienen la misma base, puedo sumar los exponentes, y si tienen el mismo exponente, puedo multiplicar las bases. ¿De acuerdo? Pero no quiero dejar este punto sin explicarte por qué el producto de potencias de la misma base es otra potencia que tiene la misma base y su exponente es la suma de los exponentes. Mira, te lo voy a hacer con números que creo que lo vas a entender mejor y te lo voy a hacer con el ejemplo que hemos puesto aquí. 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 5 veces, mientras que 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 3 veces. Es decir, que al final yo tengo un factor que es el 2 repetido 5 más 3 veces, ¿no es así? Pues eso será 2 elevado a 5 más 3, es decir, 2 elevado a 8. Y vamos a pasar a la división de potencias entonces. Y en efecto, aquí también habría sido mejor que hubiese puesto división de potencias de la misma base. Porque si yo tengo una potencia a elevado a p dividida entre otra potencia de la misma base a elevado a q, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base a y su exponente es la diferencia de los exponentes, es decir, p menos q. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 7 entre 2 elevado a 2, el resultado será una potencia cuya base es 2 y el exponente es la diferencia de los exponentes, es decir, 7 menos 2. O dicho de otra forma, 2 elevado a 5. Y te voy a explicar ahora por qué esto es así. Pero para ello me vas a tener que dejar que escriba el cociente como una fracción, ¿vale? 2 elevado a 7 es 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿verdad? Mientras que 2 elevado a 2 es 2 por 2. Y como en el numerador tengo factores que se están multiplicando y abajo tengo factores que se están multiplicando, puedo simplificar. Y fíjate, un 2 se va con un 2 del denominador y otro 2 del numerador se va con otro 2 del denominador. Al final, ¿qué es lo que te ha quedado? Pues el factor 2 repetido, ¿cuánto? Pues mira, yo tenía 7 doses arriba y he quitado 2 doses de abajo,
Pues lo que te ha quedado entonces es 2 elevado a 7 menos 2, es decir, 2 elevado a 5. Esa es la explicación, ¿de acuerdo? Y te repito el mismo argumento que en la multiplicación. Entonces, Íñigo, si yo tengo dos potencias que no tienen la misma base, ¿no las puedo dividir? Y te digo que no, salvo que tengas potencias que tienen diferente base, pero tienen el mismo exponente. Por ejemplo, a elevado a n entre b elevado a n. En ese caso, las puedo escribir como una potencia cuya base es a entre b y el exponente es n. Esto es agrupar potencias y ya te había enseñado a hacerlo en el tema anterior. Así que si hemos visto la multiplicación, la división y la suma que no se puede hacer, pues vamos a ver ahora la potencia de una potencia. Si yo tengo una potencia del tipo a elevado a p elevada a q, el resultado va a ser una potencia de base a y de exponente el producto de los exponentes, p por q. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 3 elevado a 2 elevado a 5, el resultado va a ser 3 elevado a el producto de los exponentes, que es 2 por 5, es decir, 3 elevado a 10. Y vamos a ver si soy capaz de explicártelo y de que lo entiendas. Quiero que veas el paréntesis como la base de la potencia paréntesis elevado a 5. Eso querrá decir que la base 3 elevado a 2 se repite 5 veces, ¿no es así? Pero claro, dentro de cada uno de los paréntesis tengo una potencia que es 3 elevado a 2. Es decir, que dentro de cada paréntesis yo tengo el factor 3 que se repite 2 veces. Es decir, que lo que tengo es un factor, que es el 3, que se repite ¿cuántas veces? Pues tengo 5 grupos de 2 treses cada una, pues tendré 2 por 5 veces que se repite ese factor. Es decir, 3 elevado a 2 por 5, que es 3 elevado a 10. Entendido, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora algún otro detalle que quiero comentarte antes de finalizar este vídeo. Vamos a hablar de las potencias de exponente 1 y 0. La potencia de exponente 1 no tiene mucho misterio, simplemente si yo tengo a elevado a 1 es que el factor a se repite solamente una vez, es decir, que esto es a. Y el exponente 1 la verdad es que no lo escribimos nunca. Pero ten cuidado, porque muchas veces cuando tienes que multiplicar, por ejemplo, 2 por 2 al cubo, como tienen la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Si me dices 3 y 0, 3. ¡Mentira! Mentira, porque aquí pone un 1 aunque no lo veas. 3 y 1, 4. ¿Vale? Esto es lo que quiero matizarte para que no te equivoques. Sin embargo, cuando tengo una potencia elevada a 0, el resultado es 1. Y me dirás, ¿y por qué? Pues mira, esto es algo importante para que las cosas se encajen. Verás cómo lo vas a entender. Si yo tengo un cociente, por ejemplo, 3 elevado a 5 entre 3 elevado a 5, pues según te acabo de contar, esto será una potencia que tiene de base 3 y de exponente la diferencia de los exponentes, es decir, 3 elevado a 5 menos 5, que es 0. Pero por otra parte, como tienen el mismo exponente, los podía agrupar como una potencia cuya base es 3 entre 3 y el exponente es 5, ¿verdad? Si tenían el mismo exponente, los podía agrupar. Pero 3 entre 3 vale 1 de toda la vida, ¿no? Pues 1 elevado a 5. Y 1 elevado a 5 es 1 por 1 por 1 5 veces, es decir, 1. Si nos fijamos ahora aquí y nos fijamos aquí, para que esto sea verdad, 3 elevado a 0 ha de valer 1. Y ese es el por qué la potencia de exponente 0 vale 1. Pero ojo, aquí hay un matiz muy, muy importante. Al igual que 0 elevado a 3 es 0 por 0 por 0 3 veces y esto vale 0 y parece una tontería obvia, si nosotros elevamos 0 elevado a 0, eso es una indeterminación. Así que déjame que te matice que una potencia de base diferente a 0, cuyo exponente es 0, vale 1. Un matiz importante.
Y ahora sí que hemos terminado este vídeo. Si todavía no estás suscrito al canal, es buen momento para que lo hagas. Si te ha gustado, dale al like, compártelo, escribe un comentario o visita mi blog, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Y nos vemos en el siguiente, melón. Gracias.